Y empezamos con la sección de crítica. Esta semana la actualidad internacional ha mirado a un lugar en el que no solemos tener nuestras miradas fijadas. En una frontera, la de Polonia con Bielorrusia, se ha vuelto a escenificar un problema, otro de esos tantos a los que les quitamos el ojo porque nos incomoda bastante, el de la crisis migratoria. En este caso, el de personas como armas para presionar en un país y en un continente. Bielorrusia y Austria han mandado personas a la frontera con Polonia. Polonia dice que no las quiere y entre medio personas sufriendo condiciones extremas e indignas y los dos países desentendiendo. Se dicen que ese no es su problema, pero en realidad quizás sea el problema de todos. La situación es grave en esa frontera. Hay otra continuación, luego hablaremos, que es la del gas, pero lo importante por una vez quizás deban ser las personas, esas personas que están abandonadas a raso en una frontera que es de dos países, pero además de un continente con otro. Antonio, Ángela, hola. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué Hola, tal? Ángela. Bueno, vamos a lo importante. Personas abandonadas en una frontera, personas engañadas y personas que están en una situación bastante lamentable ahora mismo. Sí, efectivamente, pues así es, una situación efectivamente que pone en jaque a la Unión Europea, que pone en jaque al mundo y pone en jaque a lo que es el hombre en general, ¿no? En ese sentido de estar gente arrojada frente a una alambrada en medio de una frontera, lo cual retrata el funcionamiento realmente de cuál es de la sociedad, ¿no? Porque al final es una frontera para sobrevivir. No olvidemos que todas las cuestiones migratorias, por muy extravagante o raro que pueda parecer, yo creo que el final es la supervivencia y eso hay algo que hay que hacerlo posible porque efectivamente el conflicto y la etiqueta de migratorio es una realidad visible que llevamos ya unos cuantos de días. De hecho, ya la Unión Europea se está planteando tomar partido porque creo que ya creo que toca, ¿no? Un poco, ya creo que toca tomar partido. Sí, desde luego una situación completamente eh, descabellada en la que la Unión Europea, otra vez más, después de intentar frenar la frontera en la zona de Grecia y los Balcanes, se ha ido a otra zona y volvemos a tener una situación que tenemos antes, pero en otro lugar, ¿no? Yo creo que es un problema bastante grave y que desde luego la solución que tenemos que dar no puede ser simplemente ir cerrando los huecos que encontramos, intentando hacer como que el problema no existe. Un problema muy importante y es un problema que se está entremezclando con otro tanto. Porque el de las personas está entremezclado con el de la economía global. El gas que abastece a Europa viene de Rusia y pasa por Bielorrusia. Pues bien, este gas podría ser cortado si a Bielorrusia le da la gana. Bielorrusia, Lukashenko, ese dictador europeo, parece que hace especial ilusión cortar el gas a Europa. Pero Putin ya dijo que por favor no lo haga. Hay que decir, por cierto, que España no se abastece tanto de lo que ocurre en Rusia, no importa tanto lo de Rusia, porque viene principalmente el problema, por otra parte, de la de Argelia. Pero en cierto caso podríamos de Rusia. Así que el gas, como la clave, y el gas se mete en la crisis migratoria también. Sí, efectivamente, yo creo que esto es una puesta a prueba más porque recordemos que hemos visto en los últimos tiempos que las crisis migratorias suelen ser, digamos, el detonante para, para hacer explotar cuestiones como en este caso la del gas, ¿no? Que es un bien escaso y que por el que pugnan todos los países europeos. Yo, en ese sentido, entiendo que efectivamente todas las luchas y todos los conflictos políticos internacionales tengan que tener un punto en común, un punto medio, como en este caso es el gas, ¿no? Que, en fin, es como la materia invisible que todo el mundo quiere poseer. Pero me parece genial eso, porque es un componente, es un terreno económico.
Lo que no puedes hacer es utilizar ya esa cuestión y encima meterle ya una cuestión humanitaria de influencia directa, porque no es la primera vez que sucede esto. O sea, Lukashenko es, desde mi punto de vista, el dinamitador perfecto cuando hay una cuestión de crisis como es lo que está ocurriendo en el gas. Además, con el gas, además su posición estratégica, pues le da cierta supremacía sobre el resto de países. Por lo tanto, yo creo que ya estamos derivando de una cuestión económica a una cuestión humanitaria directamente, y eso es lo realmente peligroso. Bueno, realmente yo creo que es cierto que tiene ciertas implicaciones, no por el gasoducto de Rusia, sino por el de Ucrania, que es, digamos, el que quiere cerrar Rusia para abrir otro en el mar Báltico. Pero realmente yo creo que esto, al fin y al cabo, no podemos tampoco banalizar las cosas. Y una tendencia que existe muchas veces en los medios de comunicación, que es que todos los problemas o son culpa del Brexit, o son culpa de Rusia, o son culpa de China. Eh, si tenemos Que las una visión de puertas de Estados Europa Unidos llenas también. de... Si tenemos nuestras puertas, nuestra frontera llenas de migrantes intentando entrar, es también por nuestra política de invadir y bombardear países de Oriente Medio y del norte de África. Eso yo creo que Totalmente. es la causa original. O sea, si no bombardeásemos Libia o Siria o Yemen o otros países, seguramente no habría tantos flujos de refugiados y de migrantes, que al final lo que nos llega es una pequeña parte, porque hay que recordar siempre que la mayoría se suele quedar en países vecinos. Dicho eso, creo que también poco menos las teorías casi conspiranoicas de que Rusia es la que está provocando esta situación, creo que también es excesivo, ¿no? O sea, de hecho, bueno, yo creo que es verdad que obviamente está utilizando para presionar ya que está ahí, pero es un problema que no hemos creado nosotros y que llevamos más de una década sin saber resolver. En ese sentido, yo creo que la solución no puede ser ni echar la culpa a Rusia ni militarizar la frontera como está haciendo Polonia. Hay que llegar a algún tipo de solución más permanente y más realista. ¿Y cuál es la solución? ¿Pagar como hacemos con Marruecos para que los retengan allí? Y con Turquía Tampoco es también, una situación muy... o con las O con milicias Turquía, por ejemplo. o con las milicias que pagamos para que los empujen fuera de la frontera, de manera completamente legal. Pero que esa es la política que estamos haciendo. No sé, a lo mejor un inicio puede ser dejar de bombardear a otros países y dejar de invadir otros países. Yo estoy tremendamente de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio, porque a priori puede parecer un argumento totalmente banal, incluso de cuñado, pero es que es así. Es que el conflicto genera conflicto y al final, pues, es que yo esto lo que ha hablado, lo que ha dicho él, lo he pensado un montón de veces. ¿El conflicto se genera por sí mismo? Efectivamente no, es que es imposible, es una cuestión que viene lastrando y lastrando y lastrando. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo, no se puede responsabilizar ni a un país, ni a Putin, ni a Lukashenko, que efectivamente toman partido, pero eso es una cuestión que es por la propia dinámica que tiene la Unión Europea con respecto a ejercer su política internacional, porque no podemos pretender eh, llevar a cabo según qué cosa y que al final a quien perjudiquemos se queden, o sea, se queden, digamos, tal cual. Por lo tanto, yo creo que esto es una reflexión que nos pone muy al borde del abismo una vez más. ¿Cambiará la dinámica en este sentido? Probablemente no. Pero que se nos están presentando ya ciertas situaciones para hacernos mirar cómo actuamos, eso está bastante claro. Pues sin duda. Y volviendo un poco a la cuestión climática, porque la verdad es muy importante, es tremendamente importante. De gas se ha hablado y de gas se habla, pero hay otros temas energéticos. Por ejemplo, la cumbre del clima, que parece que acaba sin acuerdo finalmente, porque no se ponen de acuerdo, están en prórroga ya y ahí no acaba de acordarse nada, está todo muy bloqueado, Antonio. Sí, efectivamente, al final, pues por desgracia, se veía venir hasta cierto punto y ha resultado ser cierto. Esta, digamos, referencia, ¿no?, que hacía la activista Greta Thunberg, que resumía un poco la reunión en el bla, 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 pues al final, efectivamente, como ha pasado en otros años y como sigue pasando todavía por desgracia, se habla mucho, se hacen muchas promesas y muchas fotos, pero realmente a la hora de tomar medidas, son medidas muy ambiguas y siempre, pues, a muy largo plazo, ¿no? Que yo creo que también es algo muy importante, que quizás no pensamos tanto en ello, pero tiene sus implicaciones, ¿no? El hecho de que no se hacen planes para 2022 ni para 2025,
se hacen algunos ya cada vez menos para 2030 y la mayoría para 2050. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que ninguno de los que están ahí reunidos ni firmando sabe que va a estar en su mismo cargo para 2050 y seguramente casi muchos de ellos no van a estar para el 2030. Con lo cual, al final, gente que no va a tener que aplicar esas medidas está firmando papeles sin realmente adherirse a nada, o sea, sin realmente firmar ni medidas concretas, solamente voluntades a futuro. ¿Y por qué cuesta tanto tomar medidas ya? Es que ya está pasando. Bueno, claro, es que ahí está la cuestión, ¿no? De por qué no se toma medidas ya, de qué es lo que frena. Aquí, bueno, yo creo que aquí podríamos dedicar programas enteros a este tema, ¿no? Hablar sobre los lobbies, sobre las inversiones en determinadas políticas. No sé, yo creo que en general es un problema que tiene muchas vertientes, pero que suele ser sobre todo un tema económico y de presión por parte de los sectores más importantes de la industria y las empresas. Bueno, los lobbies, en la cumbre del clima, los lobbies están siendo un papel muy importante hasta tal punto de que tiene más representación que algunos países incluso. Sí, pero realmente, o sea, la influencia de un lobby no es simplemente que tengan presencia en reuniones como estas. O sea, eso, obviamente representa el poder que pueden ya tener, pero no es una cuestión, no se queda aquí, ¿no? O sea, al final, el problema es que los lobbies no es que estén al mismo nivel que los gobiernos. El problema es que muchos lobbies están detrás de las políticas que toman los gobiernos. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el gobierno australiano tiene esa inquina tan tremenda en contra de todo lo que sea reducir su industria del carbón? Pues en gran medida porque tiene detrás un conglomerado fortísimo de empresas que viven de eso y que hacen de hecho, más en Australia ocurre una cosa muy, muy contradictoria. Los gobiernos regionales y locales apuestan cada vez más por energía renovable, por reducir bueno, emisiones de carbono, reducir producción de carbono, etcétera, mientras que el gobierno central barre con todo eso y mantiene el estatus de las empresas del carbón. Ese es el poder de los lobbies. No es solamente en estas reuniones, es a nivel en cada país. Sin duda, pues la cumbre del clima parece que acaba sin nada. Dos temas más energéticos, por cierto. Francia, que en plena cumbre del clima apuesta de nuevo por las nucleares. Antonio. Pues sí, la verdad es que el presidente Macron ha aprovechado, digamos, la oportunidad que le ha brindado la actual crisis, en la que Francia pues está resultando ser el país más estable en ese sentido, gracias a no depender tanto del gas o del carbón y tener una fuerte autosuficiencia energética. Y de hecho, dentro de la inversión de 30.000 millones para reindustrializar Francia, 1.000 millones pues van a ir para la construcción de pequeños reactores, que la verdad es que puede ser un proyecto interesante, ya que son reactores de duración corta, digamos, no duran tantos años como los otros más grandes y puede ser un experimento interesante a este nivel, ¿no? Yo creo que obviamente es un momento en el que Francia y Macron se sienten fuertes con su apuesta por la nuclear porque la crisis energética está demostrando pues la fortaleza que les ha dado, ¿no? Ángela, breve. Sí, totalmente. Yo creo que lo más novedoso desde mi punto de vista es el movimiento de Francia y de Macron para lograr llegar a una independencia energética. Yo creo que eso es un movimiento bastante interesante y quién sabe si reactivará el espíritu, digamos, de supervivencia en este sentido en varios países. Yo creo que eso es lo más destacable desde mi punto de vista. Muy bien. Y otro dato que hemos conocido esta semana, Madrid es la ciudad europea con mayor mortalidad por los efectos del dióxido de nitrógeno, Antonio. Pues sí, en este ranking está liderado por Madrid, que curiosamente no es la ciudad con mayores niveles de este gas, sino que es la quinta, donde es la primera en esta clasificación de mortalidad. Y de hecho, bueno, en el caso también de España, está justo por encima en emisiones que Barcelona, que tiene bastante menos mortalidad, y está por debajo de otra ciudad, Mollet del Vallès, que está por encima también en emisiones, aunque por debajo, ¿no? Desde luego, este gas, bueno, se emite sobre todo a través de los tubos de escape, principalmente de los coches con motor diésel. ¿Y qué es por qué es dañino? Bueno, pues principalmente, aparte de porque, digamos, que agrava cualquier problema respiratorio, porque puede producir asma o incluso infecciones respiratorias. Y esto al final es una situación muy complicada porque España tiene tres ciudades, estas tres que he dicho, Madrid, Barcelona y Mollet del Vallès, en el top 7, tres en el top 7 de las ciudades con mayor mortalidad.
aunque es cierto que la siguiente española sería Valencia en el puesto 68. Ujú. Y medidas para allá, ¿qué podemos hacer? Porque claro, mientras pensamos en 2050, cada año se están muriendo personas. Sí, bueno, en el caso de Madrid, pues un par de miles al año, que podrían ser, según este estudio, podrían no ocurrir. Y claro, bueno, o sea, si al final la mayor parte de las emisiones de este gas son a través de tubos de escape de coches diésel o, bueno, o tubos de escape en general de coches o de otros vehículos, pues al final hay un camino en el cortar, ¿no? Al final yo creo que no es muy difícil actuar en ese sentido. Y de hecho, bueno, ciudades como Londres, la mítica Londres del smog y de esa neblina de contaminación que nunca se iba, como las grandes industriales británicas, yo creo que hoy en día han conseguido recuperar buena parte del aire, de un aire de calidad. Y yo creo que si ellos han podido, nosotros podemos. Ángela, breve. Sí, efectivamente eso podría ser posible, pero realmente date cuenta que hablamos otra vez de un problema como es el cambio climático, como es la contaminación, de un problema invisible, que efectivamente hasta que estos datos no sean verdaderamente tangibles no se van a tomar partido. ¿Por qué? Porque efectivamente es algo que se ha instalado ya en el imaginario colectivo, todo el mundo sabe que existe la contaminación, el cambio climático, etc., pero ¿cómo revertirlo? ¿Hay propuestas reales para revertir esa situación? Eso es lo que hay que atajar, más allá de lo que es. Hay que diagnosticarlo, por supuesto, pero tomar partido también es importante. Y digamos que cesar toda actividad que provoque esa mortalidad, yo lo veo bastante complicado, pero es un problema que efectivamente hay que atajar porque en fin, es como el suicidio, ¿no? Son cosas que son realidades tangibles que hay que abordar sin duda. Sin duda, y del suicidio vamos a hablar ahora, por cierto, más tarde. Pero antes, entrevista a Juan Luis del Can, presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza aquí en Andalucía. Más de 3 millones de personas de 8,5 que viven en Andalucía están en riesgo de caer en la pobreza. Dato que espeluzna y dato que incomoda a muchos, pero que es una realidad que vivimos. Más de 3 millones de personas, un 35% de la población. Entrevista con Juan Luis del Can. Y retomando sobre esta entrevista con Juan Luis del Can, más temas, porque hablando de Andalucía, Andalucía es la comunidad con peor calidad de vida en España. Yo no sé cómo vivís vosotros, yo no vivo mal. Ángel Antonio. Sí, eso sería interesante ver en cuáles han sido los criterios para evaluarlo. Efectivamente, pues Bueno, yo, están, ¿eh? al igual que Están tú, publicados. yo los desconozco. Pues si me los puedes decir, yo sé el juicio de valor que se ha hecho de esos datos, que a mí me ha parecido tremendamente sorprendente por una parte, pero por otra no. Pero ¿en base a qué se realiza ese juicio? Quería buscar Porque los datos exactos, porque los vi yo el otro día, vamos, los publiqué y todo en, en mi Instagram, pero he hecho para hacer publi, @carloscarolus. Ya que estamos con publi, no, sí, sí, te claro, lo, evidentemente. te lo voy a buscar. Vale, lo peor, datos que tienen que ver con salud, entorno, Medio medio ambiente. ambiente y condiciones de vida. Y los que han mejorado son trabajo, educación y seguridad. Vale, pues yo creo que eso es un juicio de valor que puede que sea así, porque evidentemente, pues, Hombre, algo cuando de verdad tendrá, ¿no? efectivamente, pero es que se posterga, digamos, el corte que existe entre Andalucía con Navarra, con La Rioja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la dinámica no ha cambiado excesivamente. Y además que efectivamente, pues si hemos dado esa mejoría en trabajo, en educación y en seguridad, creo que hemos dado un pasito más adelante. No sé qué opina Antonio al respecto de esta evaluación, porque a mí me parece bastante extraña. Bueno, al final aquí lo importante es los niveles de pobreza, que ya en España siempre son, en Andalucía, siempre ha sido bastante problemático. Ahora un poquito más. Bueno, también es cierto, a la hora de medir ciertas cosas, no, seguridad, bueno, seguridad. España, por cierto, es un país bastante seguro en general. Quizás pues, este año Mm. pasado las mediciones en muchos organismos han mejorado bastante. Yo creo también en parte porque hemos pasado buena parte del año o confinados o con muchas restricciones, ¿no? O sea, creo que también ahí se explica un poco cómo estos medidores han subido.
Y creo que en ese sentido es un valor que no es tan importante porque, como digo, aquí en España, pues dentro de lo que cabe, es de los países más seguros del mundo en todos los sentidos. Claro, que el problema es lo que hemos hablado antes, y es que al final la pobreza está disparada, no existe un colchón social como existía hace a lo mejor 10 años, y aunque ahora se están haciendo las cosas diferentes, pues parece que esta crisis llega en un momento en el que aún no estamos mínimamente recuperados, ¿no? O sea, realmente nos ha No, pillado dentro de otra, o sea, ha sido una crisis dentro de una crisis de la que no hemos salido todavía, porque no hemos salido de la crisis de 2008. E incluso antes de la pandemia, ya en 2019, si recordamos, ya se empezaba a hablar otra vez, empezamos a escuchar pues la famosa desaceleración económica y los tambores de crisis. O sea que tampoco es una cuestión únicamente debida a la pandemia. Es un problema, yo creo que ya que se está convirtiendo en endémico en España, y es que no puede ser en un sistema en el que cada 10 años hay una crisis gorda que no seamos capaces de recuperar el más mínimo, porque al final es un poco como el mismo caso de Italia, que cada 10 años está cada vez peor porque no es capaz de recuperarse de una crisis antes de que llegue la siguiente. Habrá que ver cómo si tomamos partido en este sentido, pero como estamos hablando antes, o tomamos acciones ya o un problema que se va a ir agravando cada vez más. Ángela, ¿te convence lo que ha dicho Antonio o sigues No, pensando que no. no es para tanto? No, sí, sí, no, yo pienso que es un problema grave. Yo lo único que cuestionaba era precisamente en base a qué estaba hecho ese estudio. Yo no cuestiono absolutamente nada porque no tengo licencia para ello, pero que estoy muy de acuerdo con él, con que existe esa, digamos, brecha, por lo menos eso lo digo yo, lo pienso yo, que existe esa brecha social y económica entre el norte y el sur de España, histórica, porque es así, y que efectivamente la crisis, o sea, no la crisis, sino las crisis que se van sucediendo, lo que hacen es acentuar esa brecha. Por supuesto que estoy muy de acuerdo con los datos que ahí se aprestan, porque no soy nadie para contradecirlo. Oye, y por cierto, estamos hablando mucho de pobreza ahora en este tramo del programa. Hay otro dato que asombra y hay otro dato que sonroja. Bueno, aquí somos tres, pero luego va a entrar Romero a hacer los deportes. Poned que los cuatro vamos a pedir el ingreso mínimo vital, ¿no? De los cuatro que vamos, a tres se lo deniegan. Y esto está pasando ahora en España y esto preocupa, la verdad. Ángel Antonio. Pues así es, básicamente la estadística se sitúa en que un 73, o sea, 3 de cada 4 solicitudes para obtener este ingreso mínimo vital que tanto costó aprobar han sido rechazadas, con lo que eso implica, en ese sentido, las circunstancias de ciertas personas de nuestro país, porque efectivamente el dato es verdaderamente dramático. O sea, se supone que únicamente el 8% de la población española que está bajo el umbral de la pobreza se han beneficiado de esa ayuda, de ese recurso que se puso en juego. Que efectivamente, según se comente y demás, los motivos de rechazo son que no se cumplen ciertos requisitos. Pero a mí esto me parece una cuestión que choca bastante, porque efectivamente eh, los datos son un drama porque representan la realidad que hay detrás de ello. Por lo tanto, eh, yo creo que si los datos son así tan rotundos, yo creo que habrá que ver por qué sucede de esa manera tan rotunda, esa Eh, falta de accesibilidad. en esta medida tan maravillosa, tan aplaudida por el gobierno, tan buscada sobre todo por Podemos y que al final está resultando ser un fracaso. Antonio. Bueno, un fracaso parcial, o sea, 800.000 personas han No, verdad. recibido Pero tres de cada ingreso mínimo cuatro, vital. es que es. Sí, o sea, al final lo que estamos diciendo, ¿no? Es un proceso muy complejo de pedir, y además pues los criterios son bastante exigentes. Aquí en este caso, y lo que suele fallar es que piden tanto, digamos, por tema de renta como de patrimonio, ambos a la vez. Mientras que, por ejemplo, bueno, esta estadística que hablamos antes de la red de lucha contra la pobreza, digamos que era uno u otro. O sea, para incluirte en esta estadística, o tienes que tener, digamos, falta de renta o de dinero, o sea, de vivienda, o de una intermitencia en el trabajo, de no tener estabilidad en el trabajo. Aquí, digamos, es bastante más restrictivo, y además, claro, al fin y al cabo, en la situación que estamos viviendo actualmente, la burocracia está siendo también un problema en este sentido, con tantísimas
cuestiones que hay que resolver y de hecho ahora mismo pues hay unas 100.000 solicitudes que están todavía por resolver, ¿no? Aquí también hay un problema y es que las estadísticas en las que se basan, las mediciones que hace la base de datos de este ingreso, se basan en los datos de 2019 y no de 2020. Mm. Con lo cual es cierto que hay muchas personas que sí cumplirían, que sí puede ser que cumplan estos requisitos, pero como se está midiendo con niveles de 2019 antes de la pandemia, aún no van a poder pedir, o sea, se lo están pidiendo y le están denegando. Ese es quizá también el problema, ¿no? Que quizá por la cercanía de la pandemia hay muchas personas que están en esa situación, pero que digamos, la forma de medir el sistema aún no pueden pedir este ingreso. Tendrían que esperar seguramente al año que viene, que es cuando entren los datos de 2020. Yo creo que eso es un problema que quizás en este sentido sí se podría solucionar un poco, en parte, actualizando ya con la situación de durante la pandemia, porque al fin y al cabo es quizás una de las cosas que más está empeorando la situación, pero es cierto que es bastante problemático que solamente se haya gastado la mitad del presupuesto para esta medida y que apenas poco más de un tercio de lo que se esperaba hayan sido los que han conseguido el ingreso mínimo. Hombre, creo que también hay que darle un cierto periodo de tiempo, o sea, una medida, como decíamos, acaban de poner en marcha y es normal que en los primeros meses, primer año, tengan que reajustar cómo funciona, de cómo se otorga. O sea, yo en ese sentido creo que hay que romper una lanza a favor de este mecanismo que al fin y al cabo acaba de empezar a funcionar y en un momento tan complicado como una pandemia. Pero es Pues cierto que hay que mejorar rápido. pero yo apoyo que es verdad que se entregue un ingreso mínimo vital. O sea, si eso yo no lo cuestiono, yo cuestiono cómo se ha implantado. Cuidado. Bueno, vamos a más temas económicos porque, como siempre, ya vamos mal de tiempo. Vamos con la reforma de los ERTE. Se ha propuesto esta semana por parte del gobierno 3 nuevos ERTE, el que ya conocemos, el típico, es decir, la empresa deja de funcionar temporalmente, te vas al ERTE. Otro que sería para traspaso de trabajadores entre empresas, que esto sería, a mí me ha recordado un poco a los traspasos en el mundo del fútbol, pero bueno. Y otro para ERTES para empresas para sectores, perdón, que tengan que reajustarse debido a la pandemia. Por ejemplo, agencias de viajes. Así que, Antonio, brevemente, reforma de los ERTE a los agentes sociales, es decir, patronales de empresarios y sindicatos de trabajadores, no le ha hecho ni pizca de gracia. Sí, bueno, o sea, realmente la medida lo que busca es poco menos que convertir los ERTES en ERTES permanentes y de hecho ya la ministra de Trabajo y vicepresidenta ya dijo que han venido para quedarse y yo creo que en ese sentido el gobierno está impulsando el que se queden para siempre. Y bueno, como decía, están buscando acuerdos con patronales del sindicato. Parece que en principio no hay una posición común, pero parece que poco a poco puede ir entrando, porque al fin y al cabo, para las prórrogas de los ERTE sí ha habido bastante consenso. Y bueno, la idea es que sea, digamos, una especie de alternativa a los cierres de empresas y a los despidos masivos, por ejemplo, a los ERE, que ya conocemos. Y no sé, también dependerá de las medidas de cómo se termine digamos, cristalizar, dependerá también de si puede ser una herramienta interesante o no, ¿no? Desde luego, pues quizá para momentos así de crisis transitoria como lo que estamos viviendo, pues puede ser una herramienta interesante, recordando, por ejemplo, haciendo el paralelismo, como ya que estamos hablando antes de la crisis de 2008, pues lo que fue en su momento los despidos masivos y los ERE de todas las empresas, pues quizá ahora un ERTE pues una opción para, digamos, capear un temporal durante poco tiempo y después volver a resetar a los trabajadores. Aún así, la solución nunca va a ser facilitar el despido, sino mejorar las condiciones de trabajo y sobre todo la estabilidad laboral. Y Ángela, cada día se suicidan en España 11 personas, un dato que va al alza. En 2020 se suicidaron 13.941 personas, 270 más que el año anterior. Como decimos, una media de 11 personas al día. La tasa de suicidio en España ya de 7,76% por cada 100.000 habitantes. Es menor que la del mundo, que es de 9,4%, pero es una cifra que pregunta. Tú fíjate que se suicidaron 3.941 personas. ¿Sabes cuántos asesinatos hubo en España en 2020? No tengo el dato. 333. Fíjate la diferencia. Sí, efectivamente son datos que se imponen con una radicalidad brutal, sobre todo si se afina un poco más y se ve el umbral de edad de las personas que en fin, que han tomado esa decisión en un momento determinado.
creo que hace que asuste más la cuestión de lo que estamos hablando. Efectivamente, yo creo que el pronóstico de esta cuestión es bastante lamentable porque se juntan las circunstancias, ¿no? Porque se habla de este efecto rebote a raíz de la pandemia, que efectivamente pues hay datos que hablan de que este fenómeno pues digamos que ha hecho rebrotar pues este problema que está enquistado dentro de nuestra sociedad, un problema del que no se habla, un problema al que realmente se le tiene como un tema tabú, cuyos recursos son muy, muy escasos y los que hay son muy poco asequibles para las personas que realmente lo necesitan, y el pronóstico es efectivamente grave. Porque, y esto lo tratamos ya en otro programa, Sí. ya no es solamente la decisión, o sea, llevar a cabo el acto, Es ya la es ideación. exacto. La Ese ideación es, también. esa es el paso importante y la cuestión crítica. Porque lo que no podemos permitir es que ya se está hablando de las muertes que se pueden producir a causa de esta causa, que es la primera causa no natural, o sea, natural de muerte en nuestro país. O sea, yo creo que tenemos que darle un poco de coherencia a lo que estamos viviendo en este sentido, y darle mucha más visibilidad y no dejar de hablar de un problema que diariamente, que el dato es sorprendente, es que son 11 personas. Y te voy a dar dos datos más. Uno de ideación suicida y otro de suicidios en menores. De ideación suicida. Durante el confinamiento aumentó la ideación suicida un 244%, la ansiedad un 280% y la depresión un 87%. Son datos de la Fundación ANAR. Y dato de suicidios, perdón, en menores. Los suicidios en menores de 15 años se duplicaron en 2020. Ángela. Es que me parece titánico, de verdad, que estos datos, esta realidad se esté normalizando de una manera asombrosa, porque efectivamente esto es una cuestión que, como todas las crisis, ¿no? Las crisis pues levantan la alfombra y salen un montón de temas que están debajo de ella, y que pues se han quedado ahí y no se ha afrontado. Yo creo que 14, o sea, menores de 15 años, con esa intención, con ese pensamiento, yo creo que habla mucho de la Bueno, y que sociedad se que tiene. materializa, perdón, y que se Efectivamente, materializa. efectivamente. O sea, yo creo que esto es una cuestión que es que no es que esté lo suficientemente trabajada ni trillada, no es realmente un elemento, una estructura que sea capaz de contrarrestar este fenómeno. Porque la cuestión es que en la mayoría de los casos, las personas, los familiares que padecen, que tienen un familiar que le ocurre esto, piensa que es evitable. Eso también es significativo. Antonio, breve. Sí, bueno, yo creo que realmente esas noticias que han salido en torno a los menores de 15 años, creo que son un poco engañosas, ¿no? Porque, para empezar, porque es digamos, un rango de edad en el que prácticamente el menor de 15 años es completamente mucho más bajo que otros grupos de edad, es de los más bajos, de hecho, y sobre todo porque es un incremento, entre comillas, ¿no? Porque es verdad que ha pasado de 7 a 14, pero es ¿Sí? que en 2018, o perdón, en 2017 ya estaba en 13, y en 2012 estaba en 12, y el año anterior también estaba en 11, o sea, realmente no es que se hayan duplicado, sino que después de 2 años en lo que ha estado más bajo de lo normal, ha vuelto a estar a los niveles de los años anteriores, ¿no? De todos modos, aunque es algo en lo que extrañamente se hace mucho hincapié, el suicidio no es un problema enteramente de los jóvenes. De hecho, los grupos en donde más suicidios ocurre es entre los 45, o entre los 40 y los 55 más o menos, con bastante diferencia. Mientras que los jóvenes igualmente han bajado por suerte cada año bajan, digamos, lo que es la curva general. Pero es cierto que, bueno, que está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió en la crisis 2008, ¿no? Entre 2011 y 2013 pasamos de 3.000 a casi 4.000 suicidios al año. Después de un par de años así de crisis, empezaron a bajar hasta que ahora con la pandemia otra vez han pasado de 3.500 a 3.900, con lo cual lo que estamos viendo efectivamente otra vez otra crisis, y como ocurrió la anterior, cada vez el suelo es más alto, porque antes de que bajen estos suicidios vuelve otra vez a ocurrir otra crisis. O sea, al final sí estamos viendo de los apenas 1.500 que había en los años 80,
se han ido disparando poco a poco hasta casi los 4.000 que tenemos hoy en día y que ya está estabilizado desde hace ya bastante años, desde la última crisis, desde 2008 está estabilizado por encima de los 3.500. Yo creo que es un problema bastante endémico y que de hecho, bueno, supone un problema sobre todo en varios rangos de edad, en lo que es un problema bastante importante con lo que hay que luchar. Yo igualmente aquí con el tema de la ideación creo que hay que separarlo bastante, porque una cosa es tener pensamiento suicida y otra cosa es llegar a ser capaz de hacerlo. Porque tener pensamiento suicida es una cosa mucho más relativa que realmente tomar esa decisión. Ujú. Pues muy bien, Antonio, estoy contigo y aprovechamos para comentar noticias importantes de la política y enseguida hacemos un negre debate, ¿vale? Dos noticias importantes de la política. Nombramiento de Enrique Arnaldo en el Constitucional. Se veía, se ha renovado el Constitucional con el apoyo de Gobierno y PP, aunque algunos miembros en el Gobierno han votado con la nariz tapada. Y Enrique Arnaldo, una persona señalada en tramas de corrupción del PP y con numerosas irregularidades durante su carrera, pues será magistrado, ya lo es, del Tribunal Constitucional. Trampa del PP al gobierno, ¿no? Sí, bueno, incluso también con un voto en contra de uno de los jueces que ya estaba en el Constitucional, que votó en contra de la adhesión de los nuevos magistrados. Y bueno, sí, es una persona que, bueno, que ha participado durante años en conferencias del FAES, digamos, la fundación del think tank del PP. Tiene buena relación con Casado y le presentó, de hecho, al rector de la universidad cuando aprobó pues su carrera creo recordar, 14 asignaturas en unos pocos meses, gracias a unas convalidaciones. Ha participado en el caso Lezo, en el cual, pues bueno, y en el caso Palma, en el caso de corrupción, en el que fueron, de hecho, el caso Palma fue archivado no porque se confirmara que fuera inocente, sino porque los supuestos delitos habían prescrito y por tanto no se podía juzgar. Así que bueno, en el fondo, pues el PP al final ha conseguido colar a esta persona en el Tribunal Constitucional, no sin el apoyo de PSOE y Podemos, que aunque haya habido algunos diputados díscolos, sobre todo en Podemos, que hayan votado en contra, han aprobado la inclusión de este magistrado. También la de Concepción Espejel, en la Audiencia Nacional, aquella a la que Cospedal llamaba Concha en un acto en 2014, querida Concha, y la misma que fue apartada de la trama Gürtel por su cercanía al PP. Ella estaba, digamos, de jueza en una de las causas y la apartaron por su cercanía al PP. Al final, el secuestro que se ha ido hablando del PP sobre el Poder Judicial, pues hemos visto que ha sido para repartirse otra vez al final. Como siempre, los cargos con el PSOE, con Podemos, que ha jugado un papel de cómplice absoluto, y al final pues lo que vemos es que nada cambia, ¿no? Y como pasó en su día, como ha vuelto a pasar, pues el reparto de jueces y la renovación de los poderes judiciales es una pantomima. Sin duda. Nace otras políticas, Antonio. Yolanda Díaz, que, bueno, empieza a construir ese movimiento que podría presentarse, perdón, a una elección en 2023 a la izquierda del PSOE, ocupando ese espectro de Unidas Podemos, precisamente sin representantes de Podemos. Estuvo Mónica Oltra, estuvo Ada Colau, estuvo Fátima Hamed, la líder ceutí, y estuvo Mónica García, pero no estuvo nadie de Podemos. Sí, efectivamente. Está hablando durante ya los últimos meses de este movimiento que quería crear Yolanda Díaz más allá de la marca de Podemos, que de hecho ahora mismo es una marca bastante debilitada. Y de hecho, bueno, al final ha conseguido la adhesión de estas líderes mujeres de otros partidos de izquierda. Quizás la que se llegó a hablar, aunque parecía bastante complicado, era Teresa Rodríguez también desde Andalucía. Y bueno, es cierto que no ha habido participación de Podemos, aunque es cierto que está Yolanda Díaz, que al fin y al cabo es la líder de Unidas Podemos y al fin y al cabo en cierta manera también representa al Partido Morado, igual que también representa a Izquierda Unida y a todos los que están en la coalición. Pero creo que también es una manera de dar un mensaje digamos, de cordialidad, de que no sea otra vez como ha ocurrido en el pasado, en el que la marca de Podemos absorbió un poco a las demás, ¿no? Yo creo que es interesante sobre todo cómo ramifica este proceso en el caso de Más País y de Compromís, ¿no? Que son dos partidos que a nivel, digamos, de cúpula y de nivel de la posición del partido no están muy a favor de este tipo de coaliciones, pero sus dos líderes más pujantes, que son Mónica Oltra y Mónica García, se han participado y se han mostrado completamente a favor de un movimiento así, que yo creo que por fin puede ser algo que cambie y que desde luego le dé un sentido
a ese cambio de nombre que tuvo a Unidas Podemos la coalición en su día, que por fin parece que sí ha conseguido ese resultado. Y, por cierto, Negre debate de la semana, hubo un hombre que pasó 35 años en coma, pero hizo vida normal. Es la historia de Manel Monteagudo, un hombre que supuestamente en 1979, y esto parece que sí es verdad, se cayó de un barco cuando tenía 22 años y supuestamente él estuvo en coma hasta 2014. Lo que pasa es que ahora está perfecto el tío. Está divino, está mejor que yo incluso. Y parece pues que era todo un invent muy, muy claro. A ver, la historia era rocambolesca, eso no se puede negar. Pero claro, hay medios que se la han creído, partiendo del mundo que es donde se viralizó. Ángela Antonio, era un poquito emocionante que hubiera pasado de verdad. Era ilusionante que hubiera pasado de verdad. ¿Verdad, Ángela? Sí, yo creo que efectivamente ha sido, digamos, un shock, ¿no? Tanto cuando salió la historia como al final se ha confirmado la resolución. Eh, sí, efectivamente la historia tenía tintes bastante románticos, incluso, no sé, despierta la sensibilidad hasta tal punto que ha tenido que salir el propio Manel para desmentir y confirmar que efectivamente no ha sido así, a sabiendas de todo lo que se estaba generando en torno a esa noticia. Por lo tanto, yo creo que esto es, bueno, una nueva bombita más que se produce en nuestro país, y tampoco hay que hacer leña del árbol caído, porque al final no ha llegado a más que eso, y además él ha tomado partido y ha confirmado que ha sido un error, que ha sido una irresponsabilidad por su parte, algo que también hay que tenerlo en cuenta y aprender mucho de eso. Antonio, ¿quién estaba más en coma? ¿Manel Monteagudo o el periodismo? Pues por desgracia el periodismo, ¿no? Sobre todo a partir de medios como El Mundo, que por desgracia en los últimos años sobre todo, aunque también desde siempre, ha hecho gala de ese tipo de noticias falsas como digamos, su seño de identidad, ¿no? Y es una desgracia que al final, bueno, la mentira es un buen negocio y una noticia como esta tan maravillosa, pues le ha generado mucho clic, ¿no? Aquí también quizá el problema es que pasarán 4 días, se nos olvidarán los memes sobre esta noticia y ya dejará de existir y nos olvidaremos de que el mundo ni siquiera se ha planteado el confirmar cualquiera de las miles de, digamos, contradicciones que había en la historia, ¿no? De esta persona, que más allá de la situación médica, supuestamente se había casado y tenía hijos mientras estaba en coma, ¿no? Que ya es algo que yo creo que No. al periodista le tiene que haberle hecho saltar un par de Hombre, luces, ¿no? Yo creo que es bastante sintomático de la vida, del mundo en el que vivimos, ¿no? En el que te puedes inventar cualquier cosa que sale en el periódico, consigues unos cuantos clics y ya que nos olvidamos de otra cosa, ¿no? Y ese quizás es el gran problema, que aquí el que pierde es el periodismo. niños, el clickbait es muy peligroso. Os hace parecer imbéciles. Perdón por la palabra. El clickbait es muy peligroso. Os hace hacer No, estas no, es una cosas. verdad como un templo. No, si es que el O problema sea, es que sin Clickbait no pueden Sí, sí, sobrevivir sí. los medios de comunicación. O sea, Es que eso es, correcto. ese es el problema que tenemos. toda la información, todas las noticias se basan en Clickbait. Ese es el problema. Por cierto, ahora te voy a hacer una propuesta, Antonio, pero te tienes que quedar hasta 2 minutos más. Esto es clickbait. A ver si en realidad, ¿te imaginas que en realidad Manel Monteagudo era Carmen Mola? Bueno, Hubiera estado bien. Ya se le podría ha ser. olvidado lo de Carmen Mola a la gente. Es en la que se lió en su momento. Y quemando los libros y todo de Carmen Mola. Antonio, Ángela. Pero Antonio, sobre todo, porque es la persona que frena mis expectativas habitualmente. Bueno, A ver, Antena 3 ha anunciado que las campanadas las va a dar Pedroche con Chicote, que es lo típico. Ninguno de los dos presenta un programa en Antena 3, pero bueno, es lo que hay. Telecinco ya ha dicho que, mira, van a ir a Cádiz, por cierto, a dar las campanadas. Van a dar las campanadas Paz Padilla, que eso sí que va a ser unas campanadas de muerte, con Carlos Sobera. ¿Nosotros qué vamos a hacer el 31? Yo quiero ser el Ramón García del podcast. Bueno, pues si quieres llevar a cabo algo así, pues dale al coco. Yo es que cuando llega Navidad ya me pongo de los Desconecta, nervios, Ángela, desconecta. me pongo de los nervios, porque es como las campanadas ya es el asunto fundamental. ¿Quién la va a dar? ¿Dónde la va a dar? ¿En qué Pero eso es cadena? noviembre ¿Dónde ya. verlo? ¿Tú dónde lo vas a ver, Ángela? Uy, ni ¿Paz idea, yo no sé Padilla, si... Paz Padilla o la por- Pedroche? Es que la cosa está fatal. O sea, las sí, campanadas de toda la vida se ven en la 1 y ya toma por culo. Oye, correcto, Antonio, esas bocas. correcto. Por lo menos en mi caso lo hemos hecho siempre así.
pero Me sé gusta la de la perfectamente sexta. cómo va a ser el post campanada. Es que, bueno, iba a decir que coñazo, ¿no? Pero qué dolor de cabeza nada más de pensarlo. Que Bueno, quién la ha pues dado, cómo la ha dado. Uf, visto ya que tendremos tiempo de visto que hablar de ese tema. nos veo con mucha ilusión de que demos nosotros las campanadas, que es verdad que Antonio sería nuestra Cristina Pedroche, la verdad. Ujú. A ver, si tú quieres darla, libre, gracias a la tecnología del mundo que vivimos, libre eres de darla. O sea, no, Antonio, tú no vas a estar, ¿no? que nadie corte tu libertad individual. Bueno, pues tengo que pasar al otro plan que tenía, ¿vale? Desde aquí públicamente, yo sé que llevamos mal de tiempo y que le estamos robando 2 minutos a cosas que son importantes de verdad, pero es una tontería mía y la quiero decir. Yo le exijo públicamente a la cadena de mi ciudad, iba a decir de mi pueblo, a la cadena de mi ciudad, que es Interalmería, que por favor me deje dar las campanadas, que me pongan ahí un cuarto trastero y que yo las doy, que han dado. Que yo el 31 trabajo, a lo mejor el resto del equipo de Interalmería no, pero yo lo hago. Así que desde aquí lo exijo, estoy abierto. No tengo por qué cobrar 250.000 euros. O sea, yo con 5 euros y una Coca-Cola me conformo. Tengo mejor plan el 31. Así que nada, era esto nada más. Era lanzando mi candidatura. Por favor, llamadme. Poner en contacto con el programa. Échale el currículum, hombre. Hola, ¿te imaginas que llego a internet y digo, hola, buenas, vengo a dar las campanadas? Quiero dar las campanadas, ya está. El 31 nada más. Yo el resto del año olvidaros de mí. Yo solo el 31. Pues bueno. Ahora se lo propongo a Romero, a ver si en los deportes quiere. Adiós, Ángela, adiós, Antonio. Ahora seguimos. Hasta Adiós. luego.